Bueno, yo soy Alex Ismael Catalán Cabrera, médico pediatra de salud del Hospital Nuevo Virgen de la Puerta, ¿no? Bueno, la definición de anemia constituye la disminución del volumen de hematíes o de la concentración de hemoglobina por debajo de los valores normales para la edad y el sexo. Ten en cuenta que en los niños es un poco diferente que en el adulto, que tiene ya parámetros a partir, por ejemplo, de los 15 años hacia arriba, parámetros fijos, ¿no? En el niño va variando conforme va pasando la edad, ¿no? Desde recién nacido hasta niño e incluso adolescente, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Bueno, esta es una distribución a nivel mundial, como ustedes pueden ver, estamos en el área roja, similar a países africanos, ¿no? Entonces esto constituye un alto porcentaje, ¿no? Y yéndonos, por ejemplo, a lo que es nuestro país, si bien es cierto, a través de los últimos años ha habido una reducción, pero tampoco es mucho, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en un promedio de 44, 44.5, ¿no? A nivel nacional. Esto definitivamente en el área rural aumenta, eh, casi obviamente por diferentes motivos, ¿no? Y la parte nutricional es fundamental. Bueno, según la OMS, obviamente prevalencias más de 40% como en nuestro país, constituye obviamente pues un problema de salud público severo, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a nuestro departamento, podemos ver que nosotros igual, ¿no? En La Libertad estamos altos, ¿no? Casi el 50%, a diferencia, por ejemplo, de Lima, que tiene 35% en promedio, ¿no? Bueno, hay que establecer valores de corte para que ustedes puedan ver en qué valor se puede considerar anemia de acuerdo a la edad, ¿no? Bueno, a partir de 6 meses a los 4 años, 11 meses, 29 días, el límite es 11, ¿no? De 5 a 11 años es 11.5 y de 12 a 14 años es 12 o mayor, ¿no? Otro punto es mujeres no embarazadas de 15 años a más es 12. En mujeres embarazadas es 11, pero en varones de 15 a más es 13. Estos valores son muy importantes que los tomen en cuenta. Son establecidos principalmente por la OMS, ¿no? A partir de eso pueden ustedes catalogar a un paciente si está con anemia o no. Pero sepan ustedes que la hemoglobina es el último parámetro que se altera. Obviamente ya ha habido una alteración de los depósitos de hierro en una primera instancia, ¿no? Entonces, y el que tenga hemoglobina baja, obviamente condiciona a muchos riesgos, ¿no? Como vamos a ver. Bueno, acá ustedes pueden ver la variación a través de la edad, como les había comentado. En promedio, por ejemplo, al nacer, un niño sano puede tener incluso de 15 a 17 de hemoglobina, ¿no? Eso va a ir variando. Los primeros, más o menos a los 2 meses en un niño nacido a término, baja la hemoglobina de manera fisiológica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces le piden hemoglobina a esa edad y obviamente lo encuentran un poco baja y empiezan la suplementación con hierro, lo cual no es correcto, ¿no? Y obviamente va aumentando nuevamente conforme pasa la edad, ¿no? Acá en esta gráfica ustedes pueden ver la variación del hematocrito y la hemoglobina. Este es un paciente a término, más o menos el punto más bajo es a los 2 meses, ¿no? Entonces entre los 2 y los 4 meses se puede encontrar un valor bajo. Esto varía en un niño nacido pretérmino, ¿no?
que incluso es un poco antes ese descenso y más pronunciado, ¿no? Factores que favorecen la anemia. Obviamente el crecimiento es algo muy importante, ¿no? Durante el primer año, sepan ustedes que los bebitos triplican su peso, ganan más o menos 25 centímetros, su perímetro cefálico ganan un promedio de 12 centímetros, entonces es un crecimiento eh, muy importante, ¿no? Entonces, eso se considera el crecimiento como un factor favorecedor de anemia, ¿no? Infecciones. Niños, por ejemplo, a veces que constantemente están con procesos respiratorios, con procesos digestivos, esos niñitos se condicionan a tener anemia, ¿no? Errores en la dieta es muy frecuente, a veces especialmente en la sierra, que los alimentos son más que todo carbohidratos, sopas, y eso también contribuye a la anemia, ¿no? Y obviamente ya tener una mamá anémica, tener una mamá con una ingesta pobre de micronutrientes, entre ellos el hierro, ya va a condicionar al recién nacido a la anemia, ¿no? Obviamente algunos procesos congénitos, de repente algunas alteraciones de la hemoglobina que condicionan también anemia, ¿no? Hemólisis, etcétera. Y la altitud. Bueno, muchos supongo que trabajan en zonas de altura y obviamente esto varía y hay que tomarlo en cuenta porque a veces podemos pensar de que la hemoglobina de un niñito que acá por ejemplo sale 11 y un niñito que a 2000, 3000 metros tiene 11 es igual, no. Conforme aumenta la altura, también aumenta la hemoglobina, entonces el punto de corte para considerar anemia, entonces aumenta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, para la administración de hierro, ¿no? Por ejemplo, ustedes acá pueden ver que de acuerdo a la altitud aumenta la hemoglobina, entonces el punto de corte hay que tomar, por ejemplo, mire, si está a 4000 metros y sale la hemoglobina 11, por ejemplo, considerando el nivel del mar, está bien, ¿no? Es el punto de corte. Pero si ya a 4000 metros ya esto constituiría pues anemia, ¿no? ¿No? Bueno, la clasificación se puede, vamos a hacerla lo más didáctico, alteraciones por producción. Ahí generalmente le vamos a encontrar las anemias nutricionales, dentro de ellos lo que vamos a enfatizar posteriormente la anemia ferropénica o anemias aplásicas, donde todas las líneas celulares están bajas, ¿no? O aumento por destrucción, ¿no? Que puede ser por hemólisis, hemorragias, hemólisis de repente que los primeros días tuvo de repente algún problema de incompatibilidad de sangre, entonces eso provoca una mayor destrucción de eritrocitos y eso también condiciona una anemia, ¿no? O hemorragias también. Ya, de acuerdo a la morfología, por ejemplo, nosotros podemos clasificar las anemias normocíticas cuando el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100, que es un promedio, y normocíticas cuando la concentración de hemoglobina corpuscular media está entre 32 y 36. Anemia microcítica, el volumen corpuscular medio entre 60 y 80, que básicamente es lo que constituye la anemia ferropénica, ¿no? Microcítica y hipocrómica, ¿no? O anemias macrocíticas, cuando el volumen corpuscular medio es más de 100, ¿no? De ahí que cuando ustedes, por ejemplo, quieran catalogar a un paciente o el estudio de la anemia, tiene que hacerse primero, tienen que sacar obviamente un hemograma completo
también el estudio de lámina periférica y las constantes corpusculares. Es lo mínimo que se debería evaluar, ¿no? ¿Por qué el hemograma completo? Porque obviamente a veces se puede asociar con otras patologías donde tanto de repente los leucocitos o las plaquetas también están bajas, ¿no? Y la lámina periférica sirve para valorar pues si es que hay hipocromía, ¿no? Y las constantes corpusculares, como ustedes han visto en la clasificación, sirve para catalogarlas como si son pues microcíticas, macrocíticas, principalmente, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en este cuadro, yéndonos a básicamente la anemia ferropénica, si por ejemplo obtenemos un nivel de hemoglobina bajo, hay que evaluar cómo está el volumen corpuscular medio. Si está bajo es una anemia microcítica. Obviamente si es leve hay que evaluar, por ejemplo, perdón. Si es leve, dicen, ¿no? Claro, esto hay que tener en cuenta que en un niño menor de 2 años es probable que la mayor causa sea anemia microcítica hipocrómica, o también hay una nefropenia, ¿no? Pero en mayores de 2 años es necesario un mayor estudio, ¿no? Porque hay a veces otras causas que hay que considerar, ¿ya? Entonces, incluso cuando, por ejemplo, un niñito menor de 2 años sale con una hemoglobina baja, se hace una prueba terapéutica dando sulfato ferroso. ¿Ya? Esa es una forma también de tratar. Una prueba terapéutica, la cual esta, obviamente que en un mes tiene que por lo menos aumentar un gramo. ¿Ya? Eso es algo importante. Y eso es lo que se hace comúnmente, y especialmente en establecimientos de salud alejados. De repente, donde no se cuenta para hacer de repente una lámina periférica o valorar las constantes corpusculares, ¿no? Y considerando que la anemia ferropénica es la más frecuente, entonces se hace esa prueba terapéutica, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que valorar la severidad, ¿no? Si es que es una anemia muy severa, de repente hay una causa subyacente, ¿no? Que es más seria, ¿no? Hay que valorar episodios hemolíticos previos, de repente cuando fue recién nacido tuvo una anemia hemolítica por una incompatibilidad, etcétera, ¿no? También hay que evaluar estados previos de anemia. De repente ya es un niño que ha sido evaluado ya previamente con anemia, ¿no? Y constantemente lo estamos evaluando por anemia, entonces de repente ahí hay algo más, ¿no? Detrás. Entonces es importante eso. Exposición de repente a algunas drogas, toxinas, evaluar la dieta. La dieta, sí, es muy importante esto, ¿ya? La historia de recién nacido, el neurodesarrollo. El neurodesarrollo básicamente porque se asume que una anemia o constituye o favorece de repente posteriormente a una alteración en el neurodesarrollo, ¿no? Y también una historia familiar de repente. Hay enfermedades congénitas que obviamente se va a detectar haciéndole los exámenes, ¿no? La sintomatología, bueno, a veces puede encontrar palidez, si es muy severa podemos encontrar de repente taquicardia, incluso hasta soplo cardíaco, ¿no? O también de repente cefaleas, anorexia, etcétera. Como dice, pruebas del primer nivel, por ejemplo, un hemograma completo es lo ideal, una lámina periférica, reticulocitos, las plaquetas, electrolitos, la TGO, TGP, LDH, bilirrubina total y directa, un examen de orina o también detección de sangre en heces, es lo ideal. Prueba de segundo nivel, ahí ya es un poco más específico, ¿no? Estudio de hierro, ácido fólico, vitamina B12, aspirado y biopsia de la médula ósea, dependiendo del caso, ¿no? Test de Coombs, directo, indirecto, test de fragilidad osmótica, electroforesis,
estudio de molecular o de la hemoglobina, ¿no? Dependiendo de lo que sale al inicio de las pruebas iniciales. Bueno, vamos a hablar sobre la anemia ferropénica. La anemia, generalmente, el hierro viene en forma férrica. Generalmente, la mayoría de alimentos lo tiene. Se tiene que, en la luz intestinal, reducirse a ferroso para que se pueda absorber al enterocito. Y nuevamente acá en el enterocito se torna a la fase férrica, ¿no? Luego se une a la apoferritina y se reduce nuevamente a ferroso. Y luego ingresa a la sangre, ¿no? Y ahí es la transferrina, es la que lo transporta por la sangre. Pero bueno, este hierro se puede encontrar en forma fierro sérico en un pequeño porcentaje, también unido a mioglobina, parte de algunos procesos enzimáticos, y la mayor cantidad, 25 a 30%, en el sistema retículo endotelial donde se almacena, ¿no? Básicamente este es el metabolismo o la secuencia del hierro, ¿no? Bueno, si bien es cierto, las necesidades o el ingreso de hierro tiene que ser igual también a lo que se elimina, ¿no? Por ejemplo, en promedio, los requerimientos del hierro para crecimiento, por ejemplo, de un niño de un año, es más o menos 0.8 miligramos por día. Aparte de las pérdidas que tiene 0.25 miligramos por día, en total entonces sería más o menos 1 miligramo por día, ¿no? Que se requeriría un niño de un año. Entonces los requerimientos que se deben dar, por lo menos debe tener una dieta que tenga 6 miligramos por día, ya que todo no se absorbe. Se absorbe nada más en promedio hasta un 10%, o sea, no es mucho lo que se absorbe. Bueno, la anemia ferropénica, como les mencioné, es la causa más frecuente. El hierro ingerido solamente se absorbe hasta el 10%. Obviamente el hierro de la leche materna se absorbe más cantidad, por eso hay que promover siempre la leche materna, especialmente cuando están en establecimientos de salud alejados, hay que enfatizar eso. Durante la niñez, los depósitos de hierro son determinados principalmente por la ingesta. Esto es muy importante. Si no hay una buena ingesta de alimentos que tengan hierro, el niño va a tener deficiencia de este micronutriente. ¿Qué aumenta la absorción? Obviamente, si es que se le da un mayor aporte, el hierro en forma reducida. Generalmente también cuando se le asocia a algunas sustancias, por ejemplo, cítricos, aumenta la absorción. De repente si hay una reducción en las reservas de hierro, también va a haber una mayor captación de hierro por el cuerpo, ¿no? ¿Y qué es lo que reduce en la absorción? Generalmente cuando se forman sustancias insolubles, ¿no? Por ejemplo, los ácidos biliares, fitatos, por ejemplo, salvado de trigo, el té o la soya, si se le dan juntos, no va a haber una buena absorción de hierro. Eso hay que tenerlo en cuenta para hacer la consejería nutricional, ¿no? O también algunos productos que comparten el mismo mecanismo de absorción, ¿no? Como el zinc, el cobre o algunos agentes quelantes, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver los alimentos con los cuales hay una mayor absorción de hierro. Obviamente las carnes rojas son las que tienen mayor hierro y se va a absorber más. De ahí le sigue las carnes de pollo, de ahí el pescado, en ese orden. Y en cuanto a productos vegetales, generalmente algunos alimentos tienen bastante hierro, pero no se absorbe mucho, por eso se le recomienda cuando hay alimentos vegetales, por ejemplo las lentejas, los garbanzos, las habas, que tienen harto hierro. Estos productos se deben asociar con algún
cítrico, ¿no? Para que se pueda absorber un poco más, ¿no? Acá es muy importante enfatizar eso de la leche materna. Si bien es cierto, la leche materna no tiene mucho hierro, pero la absorción es mayor, 50%, ¿ya? Comparado, por ejemplo, a lo que le aporta la leche de vaca, ¿no? Y la absorción que es 10%. Incluso de la leche más fortificada, las fórmulas generalmente vienen con 12 gramos por litro de hierro, ¿no? Incluso la fórmula más, le van a ofrecer, ¿no? Que tiene un montón de hierro, que tanta cosa, pero la absorción no es como de la leche materna. Por eso, idealmente, el mejor alimento es la leche materna, ¿no? Y especialmente si está en establecimiento de salud, eso hay que promoverlo. Entonces, por ejemplo, de leches fortificadas con hierro, solamente la absorción es un 10%. Las causas. Las causas pueden ser muy diversas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio es muy frecuente la parasitosis. Hay que considerarlo como una causa. Entonces, obviamente hay que descartar este problema, ¿no? Como les mencioné, si hay infecciones frecuentes, procesos respiratorios o procesos diarreicos, que es lo más común en los niños, también puede, si es muy frecuente, puede ser una causa de anemia, ¿no? O por un exceso de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, los prematuros o con bajo peso al nacer, que necesitan más cantidades de este micronutriente, y si no hay un suplemento, van a tener anemia, ¿no? Generalmente esto también es muy importante porque a veces en nuestro medio se le empieza a dar leche de vaca, a veces desde recién nacidos, más aún si es en zonas alejadas. Acá de repente en la ciudad empiezan a darle a partir de los 6 meses, en un gran porcentaje, de acuerdo a lo que se ve en la consulta externa, ¿no? Entonces, esto también tiene que tomarlo presente porque la leche de vaca o leche entera se recomienda a partir del año. Antes del año puede causar, entre otras causas, hemorragias digestivas y eso constituir también a deficiencias de hierro, ¿no? Por pérdida. Por ejemplo, algunas enfermedades, por ejemplo la fibrosis quística, algunas hepatopatías por mala absorción, también van a constituir una causa de anemia ferropénica, ¿no? Alergias, parásitos, intolerancias, todo esto constituye también causas de anemia ferropénica, ¿no? Y procesos también congénitos, ¿no? Como les mencioné, en promedio los requerimientos casi llegan a 1 miligramo por día. La leche materna casi iguala también a 1 miligramo por día. Los recién nacidos a término, esos hay que tenerlo en cuenta porque a veces en los establecimientos de salud los que hacen el control de los niños son las enfermeras, a veces los técnicos. Entonces, el suplemento con hierro se empieza a partir de los 4 meses en un recién nacido alimentado solamente con leche materna. ¿Ya? Entonces, a partir de los 4 meses debe iniciar el suplemento con hierro. Y en los prematuros, incluso antes, a partir del mes. Por ejemplo, algunos requerimientos de un niñito de 1 a 3 años, 7 miligramos por día. De 4 a 8 años, 10 miligramos por día. Niños de 9 a 13 años, 8 miligramos por día. Esto también hay que tomarlo en cuenta porque esto se ve mucho en la consulta externa. ¿Cuánto le dan de leche a su niño? Por ejemplo, tiene 2 años. Le doy 3 biberones al día. Y a veces hasta 4. ¿De cuánto es ese biberón? De 10 onzas. Si le dan 4 son 40 onzas. Es demasiado. Lo que recomiendan es máximo 600 mililitros. En promedio ya medio litro. De 1 a 5 años. ¿Por qué? Porque esto también se ha demostrado que cuando aumentan, le dan mucha leche,
disminuye la absorción de micronutrientes, entre ellos el hierro, y otra que ya no va a querer comer, pues, otras cosas. Entonces, eso hay que explicarle a los familiares. Bueno, las manifestaciones generales, como ya también en el transcurso le he mencionado, puede ser palidez, puede haber de repente, con el tiempo, si es muy severo, provoca también retraso psicomotor y del neurodesarrollo, que está bien documentado, por eso el hierro es muy importante. También se ha asociado con disminución de la inmunidad y la predisposición a procesos infecciosos. Y obviamente, si es que hay una anemia moderada, severa, generalmente en el adulto, ¿no? Esto constituye también una disminución, ¿no?, para su desempeño laboral, ¿no? La pica o la ingesta de tierra, ese también es un signo indirecto que puede tener anemia, ¿no? Incluso a veces también se ha asociado con trombosis de la vena cerebral, ¿no? Entonces, miren, en este cuadrito se puede evaluar muy bien la ferropenia, ¿no? Hay que enfocar que hay un proceso latente inicialmente, sin anemia, y ya obviamente anemia ferropénica es ya cuando ya llega el paciente, ustedes les hacen su análisis y ya sale con la hemoglobina baja, ¿no? Entonces, en un proceso latente no hay síntomas. Cuando todavía no se evidencia la anemia, pueden ser de repente funcionales. ¿Qué quiere decir? De repente está el niño hiporéxico, está cansado, lo más frecuente. Y obviamente cuando hay anemia ferropénica, obviamente ya se suma a otras cosas, ¿no? De repente va a empezar a haber algún tipo de, hasta soplos cardíacos se puede encontrar, ¿no? Va a haber palidez más marcada, entonces pica, etcétera. En el hemograma, básicamente en la ferropenia latente o sin anemia va a estar normal, pero en la anemia ferropénica se va a evidenciar ahí una anemia, ¿no? La ferritina sérica, obviamente en la latente es la que inicialmente se empieza a disminuir, ¿no? Son los depósitos. En sin anemia también se va a encontrar disminuido, obviamente en la anemia ferropénica ya mucho más, ¿no? Sideroblastos se van a ver disminuidos en todas las etapas, ¿no? Pero obviamente más marcada esta disminución en la anemia ferropénica. La sideremia al inicio va a estar normal, después va a ir disminuyendo gradualmente, ¿no? Y así los demás parámetros. Mire, hay circunstancias en las cuales de repente pueden modificar los parámetros de la anemia, ¿no? ¿Qué puede ser de repente el dosaje de hierro, ¿no? De repente dice, ¿no?, la literatura, si la toma de la muestra se la hace en la tarde, por eso a veces se le recomienda que sea en la mañana, ¿no? Ingesta reciente de alimentos con hierro, ingesta reciente de suplemento de hierro. Eso de repente puede hacer que nos dé una falsa impresión de que está normal o aumentado, ¿no? O también de repente que haya una disminución si es que hay un proceso infeccioso o una inflamación. Por eso de repente, por eso que se recomienda que en estos casos que se tome la muestra idealmente cuando el niño está sano, ¿no? Y así básicamente. Saturación de la transferrina, por ejemplo, de repente adolescentes que utilizan algún anticonceptivo, provoca elevación o disminución si hay un proceso de infección o inflamación. La ferritina también igual, aumenta, este básicamente también es un parámetro de inflamación, ¿no? Por eso aumenta en un proceso infeccioso o inflamación, en una hepatopatía, y hay una disminución en el hipotiroidismo o hipovitaminosis C. Y la protoporfirina libre eritrocitaria va a estar aumentado en la intoxicación por plomo, anemia hemolítica, también procesos infecciosos y con protoporfiria eritropoyética, ¿no? La anemia hipocrómica
por ejemplo, acá vamos a ver que en la acidemia va a estar disminuido. Si el hierro en la médula ósea está disminuido, la ferritina sérica está disminuido, la eritroforesis hemoglobina está normal, entonces ahí se consideraría una anemia ferropénica, porque no toda anemia hipocrómica va a ser una anemia ferropénica. También puede ser causada por un proceso infeccioso, en donde estos valores de hierro en la médula ósea va a estar aumentado, la ferritina sérica está aumentado o normal, y la electroforesis de la hemoglobina está normal. Esto cambia, por ejemplo, en alguna hemoglobinopatía, cambia, estos valores están anormales, y en una anemia sideroblástica también están anormales, ¿no? Entonces, el diagnóstico de anemia hipocrómica también es muy importante, ¿no? No toda anemia hipocrómica va a ser una anemia ferropénica. Y acá ustedes pueden ver qué es lo que de manera gradual va a disminuir, ¿no? Primero es el descenso de la ferritina sérica, después disminución del hierro sérico, después aumento de la transferrina sérica, acumulación de protoporfirinas eritrocitarias libres, después aparece una microcitosis, después ya aparece, mire, la disminución de la concentración de hemoglobina y disminución de la hemoglobina corpuscular media. Luego ya se añade, por ejemplo, si continúa la anemia, policulocitosis e hipocromía, disminución del recuento absoluto de reticulocitos, puede haber incluso trombocitosis ocasional, a veces trombocitopenia, y al último ya es una anemia, una médula ósea hipercelular por hiperplasia eritroide, ¿no? Con la finalidad de suplir las pérdidas, ¿no? Entonces, mire, el tratamiento generalmente es una dosis adecuada, de repente, si es que es vía oral generalmente, y también hay que supervisarlo. Modificación en la dieta, y obviamente tiene que haber una valoración de la respuesta, ¿no? Si es un diagnóstico presuntivo, hay que hacer un tratamiento empírico. Como les dije, en menores de 2 años generalmente se hace una prueba terapéutica. La dosis generalmente es de 3 a 6 miligramos por kilo por día de sulfato ferroso. ¿Ya? Si hay una controversia por ejemplo, de si dan hierro polimaltosado o sulfato ferroso, el sulfato ferroso ha demostrado que es un poco mejor, si bien es cierto, es menos tolerado, a diferencia de los hierros polimaltosados, pero es de primera elección. Como les mencioné, niños a partir de los 2 años hay que hacer una mayor evaluación sobre la causa de la anemia, ¿ya? Y obviamente si es que hay alguna comorbilidad o es muy severa, se debe investigar, porque de hecho que hay algo de fondo, ¿no? Así como les mencioné que qué es lo que causa el descenso del hierro hasta encontrarnos con la hemoglobina baja, también, por ejemplo, cuando se empieza a dar tratamiento, ya mire, desde el primer día de tratamiento refiere una mejoría del apetito y del estado general. Si ha estado el niño irritable, empieza disminución de la irritabilidad y obviamente se empiezan a normalizar algunas enzimas, ¿no? En el segundo día ya se detecta una respuesta de la médula ósea. Al tercer día ya aumentan los reticulocitos, y así progresivamente. Es así que a los 30 días ya se debió normalizar, obviamente, el depósito de hierro, pero sin embargo el tratamiento no queda ahí. Dice que se tiene que dar por lo menos unos 2 a 3 meses después de que se ha normalizado esto, ¿no? En total, más o menos, si es que viene un niño con anemia, obviamente se le da pues 3, 4 meses, ¿no? Bueno, hay diferentes estudios cuál es mejor, si el sulfato ferroso o el hierro polimaltosado, que vienen con diferentes nombres,
pero sin embargo el sulfato ferroso sigue siendo el que se absorbe mejor. Si bien es cierto, a veces no lo toleran algunos niños, ahí de repente se puede cambiar al hierro polimaltosado, ¿no? El tratamiento, generalmente, el primero era vía oral. El tratamiento parenteral, generalmente ese es en algunas circunstancias y generalmente monitorizado y de preferencia en una institución, un hospital, ¿no? Pero por ejemplo tiene algunas indicaciones, ¿no? Si es que es una anemia muy severa, persistente, que no tolera pues para nada la vía oral, hay un proceso de mala absorción, de repente por alguna enfermedad subyacente, de repente es un niño con algún tipo de patología como fibrosis quística, alguna intolerancia, entonces ahí se puede optar por la vía parenteral. Y obviamente si es que hay un pobre cumplimiento oral, pero aunque esto está entre comillas, ¿no? El hierro puede venir como hierro sorbitol, hierro sacarato o hierro gluconato, ¿no? Esa es la fórmula que se utiliza para sacar la cantidad de hierro que necesita. Recuerden que el hierro, si se administra vía parenteral, no se le va a dar en una sola vez, tiene que ser fraccionado, ¿ya? Y eso no debe exceder, como dice ahí, 1.5 miligramos por kilo por día y se debe administrar incluso cada 2 a cada 3 días, ¿no? Eh, Hay también otra forma, en que mediante transfusión, bueno, por ejemplo, con hemoglobina más de 7, generalmente no transfundir, excepto para corregir pues a un paciente con una hipoxia severa o una insuficiencia respiratoria bien marcada, ¿no? Eh, o si hay factores muy agravantes, por ejemplo, que tenga una desnutrición ya severa, ¿no? Como tipo kwashiorkor o marasmo, una infección muy severa, una diarrea crónica, ¿no? O si la hemoglobina es inferior a 5, ¿no? Eso generalmente es lo que refiere la literatura, ¿no? Bueno, en cuanto a la profilaxis o prevención que se puede hacer en base a la anemia, lo primero es obviamente valorar qué tipo de parto ha sido, ¿no? Por eso la historia clínica que ustedes hagan es muy importante. Si ha sido un niño prematuro, obviamente, y no ha sido adecuadamente suplementado, va a tener un mayor riesgo. O también gemelares. Niños de término alimentados con leche de vaca, como ya les había comentado. Eh, Niños a término, que si bien es cierto han sido alimentados con leche materna, pero no han recibido ningún suplemento, incluso ni con hierro ni tampoco con algunos micronutrientes o alimentos ricos en hierro a partir de los 6 meses. Eh, Niños generalmente que tengan algún proceso de mala absorción, eh, hay que obviamente suplementarlo, ¿no? Y obviamente niños que hayan tenido un proceso de hemorragia neonatal también, ¿no? En recién nacidos a término, como ya hemos recalcado, generalmente el aporte de 1 miligramo por kilo por día, comenzado a partir del cuarto mes de vida, es suficiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño obviamente tenga un aporte oral adecuado, ¿ya? Más o menos el hierro, que el sulfato ferroso ustedes lo pueden, lo conocen, viene 15 miligramos de hierro elemental cada 5 mililitros. Entonces, la dosis se saca en base al hierro elemental. En recién nacidos prematuros, incluso ya no 1 miligramo por kilo por día, sino 2 miligramos por kilo por día. Y como les mencioné, se empieza a partir incluso antes del mes, entre el primer y segundo mes, ¿no? En recién nacidos ya prematuros de
muy bajo peso, se empieza incluso desde que salen de alta, ¿no? En recién nacidos, pretérmino de peso extremadamente bajo, se empieza desde el primer mes de vida, incluso desde que ya salen de alta a dosis un poco más altas, ¿no? Bueno, eh, esta es una charla que, a ver, tal vez se generen algunas preguntas. Sé que están muy cansados, pero tal vez hay alguna pregunta del público.